el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA, emitió otro informe que nos llegó en el día de hoy. Y tiene también una particularidad que es la síntesis económica del año 2018. Está el economista jefe Gonzalo Semilla en línea. Gonzalo, buen año, gracias por atendernos. Estuvimos de vacaciones, no sé si vos, y estamos retomando la programación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo ya disfruté de las vacaciones y desde el principio de febrero que ya estamos en carrera de nuevo. Bien. Me imagino que percibiendo un año de trabajo intenso, ¿no? Entre lo electoral, que siempre se atraviesa en las decisiones económicas o de política económica del gobierno, una situación internacional compleja y y el resultado económico de estos últimos 3 años habrá bastante para analizar. Sí, totalmente. Este va a ser un año tan movido como el del año pasado. Lo que hicimos nosotros, que es lo que vos mencionabas al principio de la nota, quisimos hacer una síntesis de la marcha económica durante el 2018, sí. Más que nada viendo cuáles eran las metas a principio del año pasado y qué es lo que terminó ocurriendo. Entonces, básicamente nos centramos a nivel nacional, donde, por ejemplo, algunos indicadores claves que después se fueron siguiendo a lo largo del año pasado era el índice de precios, que se estimaba en alrededor del 15%, un crecimiento de Producto Bruto en 3,5%, sí. Un tipo de cambio promedio de 19 pesos por dólar, un consumo privado positivo, una inversión privada también positiva, y en el medio de todo eso, si bien tuvimos 4 meses bastante florecientes, que fue de enero a abril, y que daba la impresión que íbamos a cerrar con un buen año, con un segundo año de crecimiento, evidentemente no ocurrió. No le estoy diciendo nada nuevo, todos nosotros los hemos padecido. Uh-huh. La hecatombe económica que tuvimos a partir de mayo, te diría, en adelante, donde la inflación terminó siendo en Bahía Blanca del 45, a nivel nación arriba del 47, un producto que todavía está por definirse, no tenemos los valores finales, pero posiblemente 2,6% negativo de un 3,5%, es decir, si vos analizás, no solo no crecimos 3, sino que bajamos 2,5, 2,6, entonces de punta a punta son 6%. Sí. De caída. No es que creciste un punto, digamos. Claro. Te creciste más de 2. Dejé de crecer 3,5 y encima decrecí 2,6. Entonces, de punta a punta es muy amplio, con un tipo de cambio promedio del año pasado de 28 pesos por dólar, donde tuvimos picos de 40, 42. Consumo privado fue negativo, inversión no existió. Si hubo una balanza de cuenta corriente positiva en los últimos meses, no ocurrió porque haya aumentado mucho más la exportación que la importación, sino porque una baja impresionante en la importación. Claro. Pero todo eso fue dejando un vendaval de malos resultados, lamentablemente, en todos los sectores. Y después lo que quisimos hacer, ese es el punto de partida del año 2019, con muchísimos desafíos. Si bien hay algunos indicadores como la inflación se estima que va a ser del 30, sí. Obviamente son 15, 17 puntos por debajo de lo que fue el año pasado, pero aún es una tasa alta. De todas formas, más bajas es bastante complejo. Eso es lo que estiman las consultoras privadas, no lo que propone el gobierno. Sí, ¿no? Lo estima, el gobierno había calculado en su presupuesto en septiembre del año pasado un 23%, después creo que ya lo está actualizando a un 27%, Las privadas te dan 28, 29%, el Fondo Monetario te da un 30%, la CEPAL te da un 30%, que son, andan todos en el mismo valor. Obviamente, dependiendo qué es lo que vos decís, de que los factores internacionales no nos jueguen en contra, claro. Que Estados Unidos no aumente la tasa de interés, pareciera que no lo va a hacer, es más, pareciera que tenemos que esperar a marzo, pero posiblemente la bajen. Bajando la tasa nos beneficia a los países emergentes, que no haya tanto disturbio entre las economías de Estados Unidos y China. Es decir, tenemos que ver qué es lo que pasa en el contexto externo, Estados Unidos y China, tenemos que ver qué pasa con Brasil, con Bolsonaro. Las expectativas son de que va a haber crecimiento, y si Brasil crece, nosotros también crecemos. Obviamente
hay que ver qué va a hacer Bolsonaro con el Mercosur, si rompe o no rompe. Yo creo que vamos a ir en forma conjunta, porque somos socios y nos conviene, aunque Brasil tiene más grado de libertad que nosotros, porque tiene nuestra estructura económica. Sí. Y después ver qué es lo que ocurre acá. Acá las expectativas no son del todo favorables. Nosotros lo que hicimos en el estudio después es venir a Bahía Blanca, de lo que fue la síntesis nacional, venir a Bahía y... ¿Me permitís, Gonzalo, hacer un paréntesis antes de venir a Bahía? Sí, por supuesto. Respecto a estos datos a nivel nacional y del contexto internacional, yo me pregunto, mucho se pregunta, ¿por qué el apoyo del Fondo Internacional, en general muy meticuloso en las mediciones, en los seguimientos a los países, a un gobierno que te dice, va a haber un 15 de inflación y hay un 47, voy a crecer 3 y no solo no crezco, sino que crezco 2, y bueno, y todos los datos que ya dimos acá, o sea que un gobierno que habla de previsibilidad y por el contrario arroja estos resultados. Es una pregunta de política económica la que estoy diciendo, ¿no? Pero de todas formas me parece interesante tu perspectiva. ¿Por qué el fondo sigue apoyando a un país que no arroja resultados, digamos? Bueno, a ver, en definitiva, en función, digamos, con el diario del lunes es más sencillo hacer análisis de todo tipo respecto a lo que pasó el año pasado. A ver, cuando uno lee otros colegas u otros estudios oficiales, etcétera, si no dice que si no hubiera venido el fondo, si no hubiéramos firmado con el fondo, hubiéramos caído, la caída hubiera sido mayor, la inflación hubiera sido mayor. El tiempo lo dirá. Digamos, con el correr del tiempo veremos si efectivamente fue provechoso o no. Está claro que de 23, 24 acuerdos que hemos hecho en toda nuestra historia como miembros del Fondo Monetario, en ninguno hemos cumplido desde el vamos. Siempre hemos tenido que renegociar o incluso quebrar o defaultear, como se dice en inglés. Claro. Entonces uno dice, bueno, después de 23, 24 acuerdos, ¿lo cumpliremos? Bueno, es la gran pregunta. De todas formas, el fondo, si dejara de apoyar, sería un fracaso incluso del fondo. Claro. Entonces el fondo, una vez que firmó, ya está dentro del juego y hay que hacer los mejores deberes, y dentro de la rigidez que tiene, porque ahora necesitamos cumplir para con ellos, bueno, obviamente hay una economía interna que hay que seguir manteniendo, que cosa que hoy no está ocurriendo, porque vos pensás que el semejante monto que nos dieron a nosotros es el más grande en la historia otorgado por el Fondo Monetario. Entonces ahora tenemos que hacer los deberes de una manera muy finita y demasiado, no sé cómo decirlo, pero agresiva, para poder restituir los fondos justamente al organismo internacional. Estamos hablando con una contracara, con una contracara muy fuerte a nivel interno, porque hay que bajar mucho el gasto, claro. La recaudación impositiva está subiendo menos que el ritmo de la inflación, entonces no alcanza los recursos impositivos, se van creando nuevos, a medida que se crean nuevos impuestos van ahogando determinadas industrias, pymes, economías regionales, entonces después, o lo que fue las retenciones al sector exportador cuando teníamos un tipo de cambio favorable y era una oportunidad de crecer a nivel de facturación, te diría, de comercio exterior, porque cuando hay una devaluación muy grande, no es que nosotros en un mes vendemos mucho o multiplicamos nuestras cantidades al exterior, no, nos mejoran los precios internacionales. Por el mismo producto cobramos el mismo dólar, pero cuando lo convertimos a pesos tenemos más pesos disponibles. Claro. Es decir, nosotros lo que tenemos que generar ahora es riqueza genuina. Estamos hablando con Gonzalo Semilla, que es del CREVA, a raíz de este informe que nos llegó hoy. Comenzamos a hablar de la situación, del análisis de la situación nacional 2018, recién lo consultaba sobre este vínculo con el FMI, y cierro paréntesis, estabas por ingresar a la zona de análisis del periodo 2018, pero ya en nuestra región. Sí, así es. Bien, de nuestra región lo que hicimos en general es hacer una síntesis de los sectores que normalmente miramos y monitoreamos. Por ejemplo, lo que es el sector comercio, industria, servicios, que eso lo nucleamos a través de nuestro informe económico regional, donde analizamos cómo fue la evolución, y te diría que
a raíz de lo que es la síntesis nacional, ya sabes lo que te voy a decir a nivel local, digamos. En general, los sectores han caído todos, algunos con mayor o menor profundidad, pero todos han caído fuertemente, porque el sector comercio, te diría, es el que más ha afectado, porque prácticamente se han paralizado las ventas. La variación tipo cambio que se trasladó al nivel de precios implicó también una alta inflación y una corrección en todos los precios de los productos y servicios, y que los consumidores no pudimos sostener, digamos. Por eso es que bajaron las ventas, e incluso no hubo recomposiciones salariales que acompañan, entonces nuestro salario real cayó en alrededor de un 15%, y esto fue un impacto muy grande a las empresas, a los comercios. Lo mismo servicios, lo mismo industria. Analizamos el sector automotriz, que la proyección de ventas de autos 0 kilómetros a enero del año pasado era de un 10%, terminó cayendo un 15% en el año, así que imagínate otra vez las puntas. Incluso informes recientes del INDEC muestran que la capacidad instalada utilizada en el sector automotriz en Argentina es del 25%, es decir, tenemos 75% de capacidad ociosa. Entonces te das cuenta que el sector automotriz sufrió un golpe muy fuerte, te diría de los más fuertes. Y después nosotros analizamos, obviamente, lo que fue la variación de la canasta básica total, que lo que demuestra es el umbral de pobreza, donde nosotros estamos diciendo que la inflación real creció un 45% y la variación de la canasta básica total fue un 57%. Es enorme, sí. Y obviamente todos estos desmanejos y todos estos resultados que hemos vivido afectó muchísimo a la clase baja, a la gente con menos recursos, y te diría que alcanzó a la clase media. Y este año lo vamos a estar sintiendo mucho los que están en esa clase media. También analizamos lo que es construcción, en donde los permisos han caído. Eso significa que hay menos gente que fue al municipio a autorizar permisos de construcción. Sin embargo, las que hubo, eran un poquito más grandes. Se nota que lo que se hizo fueron más edificios y no tantas casas de familia. Después también analizamos lo que es el sector aéreo, que creció. Ese es uno de los sectores que ha crecido. Ese es digamos, lo que es el movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Bahía Blanca. Sí. Ha crecido de manera importante, porque en 2015 teníamos 295.000 pasajeros y el año pasado fueron 400.000. Es decir, ha sido un aumento interesante. Y otras cosas que hemos visto, te diría que la relación de depósitos y créditos en el sector financiero de Bahía Blanca, que ha crecido también, y eso está vinculado a lo que es la tasa de interés. Tan alta que hemos vivido el año pasado. A partir de octubre, la tasa de las LELIQ que pagaba el Banco Central eran del 73%, con lo cual traccionaba el resto de las tasas del sector bancario como plazos fijos también a subir. Eran del 55%, entonces eso lo que hacía, creció muchísimo la masa de dinero depositada en los bancos. Es decir, el sistema bancario, podríamos decir que está bien, que tiene liquidez, tiene mucho dinero, que no circula, básicamente porque depositamos mucho en plazos fijos y no hay créditos. Entonces el sistema bancario está muy sólido en ese sentido, pero con estas tasas es difícil de colocar un crédito. Así que bueno, básicamente lo que hemos hecho fue un análisis de cada uno de estos sectores. No hicimos proyecciones, porque para hacer proyecciones el CREVA en general no se dedica a hacer proyecciones. Las variables son muy sensibles. Lo que más nos podemos decir es la inflación, que es lo que nosotros es el caballito de batalla del CREVA, pero después vamos haciendo un análisis técnico. Nosotros nos metemos en la cuestión técnica y tratamos de demostrar o mostrar a la audiencia qué es lo que está ocurriendo. La última que te hago, agradeciendo tu tiempo, y es un análisis muy exhaustivo como para botarlo en una nota periodística en radio, pero así que te agradezco la síntesis. No, por favor. La situación del empleo en 2018 en Bahía. Bueno, la situación del empleo, hubo una baja en la tasa de empleo, y eso muchas veces lo que significa eso es que hay gente que se cansó de buscar.
que estaba desempleada, se cansó de buscar, entonces cuando le hacen la entrevista... Claro, porque miden a quienes buscan trabajo. Claro, entonces, mirá, vos estás buscando trabajo, no, ya me cansé de buscar, entonces la tasa de empleo cae. Después lo que se puede observar es que hubo un aumento en el desempleo aproximado de 3.000 personas en Bahía Blanca, pero también la gente que está subocupada, que trabaja menos de 45 horas semanales, esa aumentó. ¿Qué significa? Es subocupados demandantes. Eso significa que el que tiene un empleo de pocas horas lo que está tratando de hacer es buscar otro empleo. No necesita imperiosamente tener más de un empleo. ¿Señalaste 3.000 desempleados más? Sí, 3.000 desempleados más en Bahía Blanca. Y digamos, ya no alcanza con un jefe de familia, sino ya tiene que el matrimonio tiene que estar también buscando y complementando los recursos. Y esto está asociado también a lo que es precariedad e informalidad. Claro. Porque en Bahía Blanca hemos tenido entre un 26% y un 33% de tasas de informalidad y precariedad, que lo que significa es que hay mucha gente que se expulsó al sector registrado, privado registrado, posiblemente. Entonces lo que hace es trabajar como puede, y cuando eso ocurre los salarios son bastante menores a los registrados. No tienen obra social, no tienen jubilaciones, no tienen permanencia en el trabajo. Va en línea con el emprendedurismo de alguna manera, ¿no? Como concepto. Mucha gente que quedó lamentablemente fuera del sistema de mercado laboral ha sido monotributista social o ha sido monotributista común, y eso ha aumentado. Así, evidentemente en Argentina eso fue, y lo asocian al emprendedorismo. En realidad vos emprendés por necesidad o por proyecto, claro, oportunidad o necesidad. En general acá ha sido por necesidad, lamentablemente, y lo asociamos a un monotributista, es un emprendedor, en realidad es una persona que necesita trabajar. Claro. Bien, Gonzalo, voy a ver si me consigo una pareja ahora, a ver si podemos llegar a fin de mes, bueno. y hablamos en otro momento. Gracias por estos minutos con la radio. A disposición de ustedes, hasta luego. Igualmente. Gracias. Ahí estaba Gonzalo Semilla, economista jefe de El CREVA, con muchos datos. Por ahí te quedó la cabeza con números rebotando, pero lo que pasa es que estamos hablando de todo el análisis del 2018. Voy a ser absolutamente arbitrario, ya que el gobierno tiene un montón de medios que dicen que está todo bien. Yo te voy a señalar 3 datos absolutamente arbitrarios. El incumplimiento de las metas, ¿no? Del 15 a casi 50 de inflación, 47 si querés, 3.000 desempleadas más en la ciudad es el otro dato. Y bueno, podés elegir para completar el tercer casillero lo que vos quieras. La cosa va para rato y me quedo con esto otro, ¿no? ¿Por qué hemos naturalizado tanto que hay que andar, no sé si noviando, porque por ahí es un socio comercial? Hay que conseguirse o un novio o una novia o un socio comercial para llegar a fin de mes, alquilar o algo. Así está la economía argentina hoy. No está preparada para que un sueldo, en caso de que tengas un sueldo en blanco y todo eso, alcance para vivir. Así las cosas con la economía de nuestro país.